Clasicismo. 9 de enero de 2013. Tercer bimestre. Ciclo escolar 2012-2013. El clasicismo es una corriente de pensamiento estético e intelectual que tuvo su apogeo en los siglos XVIII y XIX, abarcando desde 1730 a 1820, aproximadamente, inspirado en los patrones estéticos y filosóficos de la Grecia clásica. Se expresó en todos los dominios del arte, desde la arquitectura y la música hasta la pintura y la literatura. Sin embargo, fue en América donde el fenómeno clasicista alcanzó una especial significación, contribuyendo a la clarificación de la normativa constructiva que se fue apartando progresivamente de la imprecisión lingüística que caracterizó al período carolino. Fue a partir de mediados de la década de los años 60, cuando se inició la construcción de las grandes catedrales americanas de acuerdo a los principios de la normativa clásica. Características musicales del clasicismo. En general, la música clásica es objetiva, contenida en las emociones, cortesana, refinada, elegante. Algo superficial, pero no pobre. ¿Qué más? Perfección de las grandes formas y su estabilización. Estructura formal clara y transparente. Las formas instrumentales que desaparecen gradualmente son suite, coral orgánico, preludio, concerto grosso, fantasía, antigua cantata, toccata. La fuga solo se practica esporádicamente. Formas nuevas. Nace la moderna forma de sonata, procedente de la suite antigua, aplicada al trío, cuarteto, sinfonía y sonata para un solo instrumento. Incorpora la antigua obertura introducida de la ópera a la música sinfónica instrumental, dando origen así a la sinfonía moderna que culmina la escuela vienesa. El antiguo concerto grosso da paso al concierto de un instrumento solista acompañado de orquesta, violín, piano, en la forma de sonata de 3 movimientos. Compositores del clasicismo. Franz Joseph Haydn nació en Rohrau, Austria en 1732 y muere en Viena, 1809. Haydn fue un compositor austríaco y es el tercer gran representante del clasicismo vienés. Fue conocido como el padre de la sinfonía, pues compuso 125 de estas, entre las cuales se encuentran La sorpresa, El reloj, Los juguetes entre otras. Y es que a Haydn, más que a ningún otro, se debe el definitivo establecimiento de formas como la sonata y de géneros como la sinfonía y el cuarteto de cuerda, que se mantuvieron vigentes sin apenas modificaciones hasta bien entrado el siglo XX. Juan Crisóstomo Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart nació en Salzburgo en el año 1756 y murió 35 años más tarde, en 1791. Junto a Beethoven, fue el mejor compositor de sus tiempos, a pesar de su corta vida. Con solo 3 años ya interpretaba piezas en el piano. Con 5 años, ya compuso sus primeras obras. La música de Mozart se publicó cuando tenía 7 años de edad. Más tarde tocó en París, Bruselas y Londres, donde ya se le consideró un genio. Su primera ópera, La Finta Semplice, la escribió con solo 12 años. Ludwig van Beethoven nació en Alemania en el año 1770 y muere en Viena en 1827, fue un compositor alemán. En 1792 Beethoven viajó de nuevo a la capital austríaca para trabajar con Haydn y Antonio Salieri, y se dio a conocer como compositor y pianista en un concierto que tuvo lugar en 1795 con gran éxito. Su carrera como intérprete quedó bruscamente interrumpida a consecuencia de la sordera que comenzó a afectarle a partir de 1796 y que desde 1815 le privó por completo de la facultad auditiva. Arte, pintura, escritores, esculturas e instrumentos clasicistas. La pintura clasicista es una de las tendencias o corrientes pictóricas que se desarrolló en el siglo XVII y representaba una alternativa a la pintura barroca.
Ambas se enmarcan cronológicamente dentro de la pintura barroca, pero sus características son distintas a las del barroco pleno. Predominó el dibujo sobre el color. El espacio se construye mediante planos sucesivos, sin las bruscas diagonales barrocas. Las obras son cerradas, no abiertas, con las figuras colocadas en el centro de la composición. Las formas se distinguen nítidamente y son independientes, a diferencia de la subordinación al todo barroca. No hay aquí violentos contrastes ni actitudes exageradas. Instrumentos clasicistas. El clavecín. El violín. El trombón. El violonchelo. El piano. Escritores clasicistas. Jean de La Fontaine fue un reconocido poeta francés, fue capaz de descubrir el fondo de las almas con una delicadeza maliciosa y un sentido de la comicidad. La Fontaine no se concede el derecho de predicar los grandes sentimientos, solo se limita a dar algunos consejos para hacer al hombre más razonable y feliz. Además, La Fontaine fue un gran fabulista. Sus cuentos y novelas están inspiradas por Ariosto, Boccaccio, Frano Israelais y Margarita de Navarra. También es autor de cuentos galantes libertinos, otra faceta de su talento, y que fueron adaptados al cine por Benacerraf. Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière, fue un dramaturgo y actor francés y uno de los más grandes comediógrafos de la literatura occidental. Considerado el padre de la comédie française, sigue siendo el autor más interpretado. Despiadado con la pedantería de los falsos sabios, la mentira de los médicos ignorantes, la pretenciosidad de los burgueses enriquecidos, Molière exalta la juventud, a la que quiere liberar de restricciones absurdas. Muy alejado de la devoción o del ascetismo, su papel de moralista termina en el mismo lugar en el que él lo definió. No sé si no es mejor trabajar en rectificar y suavizar las pasiones humanas que pretender eliminarlas por completo. Pintores clasicistas. Jean-Honoré Fragonard fue un pintor y grabador francés de estilo rococó. Fragonard ganó el premio de Roma en 1752, lo que le permitía su asistencia a Roma subvencionada por la Real Academia de Escultura y Pintura de Francia, con su pintura Jeroboam sacrificando a los ídolos, pero antes de ir a Roma estuvo estudiando durante 3 años en el taller de Charles-André Van Loo. El año antes de su partida a Roma pintó la obra Cristo lavando los pies de los apóstoles, actualmente en la Catedral de Grasse. Jacques-Louis David fue un pintor francés de bastante influencia en el estilo neoclásico. Buscó la inspiración en los modelos escultóricos y mitológicos griegos, basándose en su austeridad y severidad, algo que cuadraba con el clima moral de los últimos años del antiguo régimen. Más tarde David llegó a ser un activo participante en la Revolución Francesa, así como amigo de Maximilien de Robespierre. En realidad fue el líder de las artes bajo la República Francesa. Esculturas clasicistas. La escultura clasicista que se produjo en el primer cuarto del siglo XVI estuvo presidida y en buena parte eclipsada por el estro genial de Miguel Ángel, cuya obra se había iniciado avasalladora desde la última década del XV y se expandirá por buena parte del Cinquecento hasta su aliento final. Había frecuentado Buonarroti y el Jardín Mediceo de San Marcos, donde Lorenzo el Magnífico reunió muchas de sus esculturas antiguas, algunas de ellas de origen helénico o copias, más frecuentemente mármoles y medallas romanas, de cuya colección puso como conservador al escultor donatelliano Bertoldo. Eso fue todo.
Gracias por ver este vídeo, espero que les haya gustado. Créditos. Voz de Jorge sacada del programa Locuendo. Imágenes e información sacados de Google. Música Mozart's Greatest Violin pieza sacada de MP3 Downloader. Nombre del alumno: Abigail Azcárate Salazar. Grado y grupo: Segundo B. Nombre de la materia: Artes Música. Nombre del profesor: Ruth Franco Vargas. Hasta la próxima.